Muy buenas tardes, damos inicio a esta importante actividad agradeciendo la asistencia, agradeciendo la participación y a aquellas personas que luego puedan ver esta grabación y esta importante temática. Para eso también estamos aquí reunidos para poder acompañarnos y aportar entre todos nosotros. Agradecemos a nuestra directora también de escuela, doctora Marcela Lara Catalán, a nuestra jefa de carrera de educación parvularia, doctora María Liliana Delgadillo, ambas por el apoyo y por incentivar dichas actividades, ¿ya? Saludamos también a las futuras jefaturas que puedan ver esta actividad, a nuestra coordinadora, a los académicos y académicas aquí presentes, a las tituladas, a la estudiante de diurno y de prosecución de estudios, a todos los que estamos aquí en este momento. Y por supuesto, saludamos a nuestra expositora, Soledad Morales Saavedra, que aprovecho de decir que fue mi profesora en algún momento. Ella es educadora de párvulo, es magíster en psicología, es académica de la Universidad Católica de Temuco, además investigadora del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural. Por lo tanto, también la saludamos aquí afectuosamente. Nosotros el año pasado, ¿cierto?, iniciamos el primer ciclo de conferencia en didáctica de la ciencia social en primera infancia, que fue un momento para visibilizar, para resaltar la importancia que tienen las ciencias sociales en las infancias. Nos acompañó Carolina Aroca, de la Universidad de Chile, que nos transmitió la importancia que tienen las ciencias sociales desde la relación de lo social y lo cultural que rodea al niño, a su familia, a sus comunidades, y cómo ellas van mediando en nuestra interacción. Tuvo también Cynthia Aldenstein de la Universidad Católica de Santiago, que cierto, nos visualizó esta transmisión o este transitar a una ciudadanía vivida, ya desde el lenguaje de la infancia. También estuvo la doctora Marcela Lara y la profesora Viviana Quintero, donde remarcaron la importancia de la ciudad educadora y del patrimonio como elemento principal. Entonces, hoy, para inaugurar nuestro segundo ciclo de conferencias de este año 2022, eh, saludamos nuevamente a nuestra expositora, la cual compartirá con nosotros la conferencia Interculturalidad, Experiencia y Aportes para la Infancia. Entonces, entregamos la palabra a nuestra invitada y yo voy a comenzar compartiendo el material. Ya, estimada profesora Soledad, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, dar gracias por esta tremenda posibilidad de poder conversar con ustedes. Saludar a la directora de escuela, Marcela Lara, saludar a la jefa de carrera, María Liliana Delgadillo, y saludar especialmente a Daniel, a los colegas, a las colegas, a las estudiantes, a las educadoras y a todos quienes hoy día nos acompañan. Esta es una tremenda posibilidad que nos brinda, bueno, algún elemento positivo tiene que tener la pandemia, que nos posibilita a través de la plataforma poder compartir lo que a veces se hace tan caro y tan difícil de manera presencial. Bueno, hoy día está la facilidad a través de compartir en línea. Cuando Daniel me planteó la posibilidad de inaugurar estos ciclos, lo primero que quise hacer es felicitarles como carrera y como universidad por estas iniciativas que yo creo que son tremendamente importantes y la valoro profundamente más porque consideran las universidades regionales. Y eso a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo considerando que yo represento una región que tiene uno de los más altos porcentajes de población de los pueblos originarios, donde, por supuesto, tenemos que hacernos cargo del tema. La verdad es que más que una conferencia, yo quería poner el tema sobre la mesa y la presentación va a tener como dos grandes partes. Por un lado, un poco el deber ser desde la interculturalidad y infancia, y otro compartir desde lo que nosotros hemos venido construyendo ya hace casi 2 décadas en un trabajo co-constructivo que hacemos desde el equipo de investigación del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural, básicamente en contexto mapuche, y que la verdad ha sido un trabajo de co-construcción con los sabios, familia y los agentes del medio educativo y social. No es un trabajo solo desde el núcleo de investigación, sino que ha sido con el aporte e integración
y por supuesto el rol activo de las comunidades. Entonces, en ese sentido, yo quiero señalar, y así se lo dije a Daniel también, que esta presentación yo la preparé para ustedes, por lo tanto, Daniel, la puedes compartir, y las páginas que yo vaya señalando o las sugerencias que desde mi rol, desde el aporte que ustedes puedan, ¿cierto?, utilizar, no tengo ningún problema. Este material es para ustedes y la idea de nuestro núcleo de investigación es poner a disposición de todos los interesados lo que nosotros hemos venido construyendo. Entonces, la verdad es que hay una lámina, la siguiente, Daniel, por favor. Hay una lámina que yo encuentro bien interesante y que la verdad es que nos sitúa, y sobre todo pensando que hay estudiantes, futuras educadoras, que lo encuentro fantástico, digamos, que se interesen en esta temática. Hay un libro que ya tiene un par de años, que en realidad lo generaron en España, pero es bastante cierto en esta metáfora, digamos, que hace a propósito de en un árbol poder visualizar una cultura. Y la verdad es que yo lo encuentro interesante para poder comprender a primera vista lo que yo quiero mostrar en el sentido de cómo se trabaja muchas veces la educación intercultural en el aula, no solo en nuestra región, en nuestro país, sino que en Latinoamérica, y algunas experiencias que nosotros hemos revisado bastante exitosas, que también voy a comentar cómo se viene trabajando. Entonces voy a partir un poco por lo esperado, por lo que uno quisiera que ocurriera en educación intercultural. Y la verdad es que uno esperaría que cuando uno comprenda una cultura, la mire mucho más profundamente que solo mirar lo que es el ramaje, lo que es una copa del árbol, que es las hojas y los frutos. Y eso significa que uno mira en una mirada casual, en una mirada rápida, ve lo que hay en el árbol, a la pasada, y lo que ve a simple vista es tal vez no lo más importante, es lo simple. Uno ve elementos propios de esa cultura, por ejemplo, si hago la metáfora con la cultura indígena, uno ve qué es lo que comen, cómo se alimentan, qué bailan, qué cantan, qué es lo que hacen. Sin embargo, si uno se detiene y se sienta tal vez en un banco al lado de este árbol, se puede detener y mirar el tronco. Y la verdad es que empieza a comprender cómo ese tronco sustenta, ¿cierto?, este aparataje, y tiene que ver con el tipo de relaciones, las leyes, y cómo estos grupos interactúan unos con otros y comprenden más la organización social. Pero sigue siendo una mirada más bien funcionalista, una mirada que puede venir dada desde una política, desde una normativa. Sin embargo, cuando uno quiere comprender desde una perspectiva más bien crítica, comprensiva, empática y dialógica, lo que es una cultura, tiene que mirar las raíces. Y cuando uno mira las raíces, sin duda no lo puede hacer solo, sino que tiene que ir propiamente al pueblo y nutrirse de lo que esas raíces le dan sustento a este árbol. Y allí nos encontramos con los saberes, conocimientos propios de las comunidades, que cuando tú los levantas, lo haces con el involucramiento de los actores del medio social, y les preguntas a la machi, al sabio, al líder, al indígena, le preguntas, ¿cierto?, cómo es su ciclo de vida, cómo son las relaciones que ellos tienen, cómo es su cosmovisión. Les preguntas también, por ejemplo, pensando en que hay futuras educadoras de párvulos, les preguntas cómo son las pautas de crianza, le preguntas cómo son las relaciones familiares, le preguntas cómo es la relación entre los niños, cómo aprenden, cómo se les enseña y cómo se vinculan, ¿cierto?, con la naturaleza, con el territorio, con el parentesco y fundamentalmente con la historia de vida que tienen. Entonces, yo los invito en esta presentación a no quedarnos en la copa ni en el tronco, sino que me gustaría que profundizaran en las raíces, y voy a dejar algunas direcciones, algunas publicaciones, y ahí ustedes pueden ahondar más
en este libro metafórico que es la cultura de los pueblos originarios, que nos invitan fundamentalmente desde el discurso, desde el deber ser, ¿cierto?, a generar un encuentro entre las personas de diferentes culturas, que sin duda no es un reto para Chile, es un reto para el mundo. Entonces, la siguiente, Daniel, por favor. Uno empezaría a pensar que si nos invitan a esta convivencia, y traté de seleccionar fotos más bien vinculadas al público objetivo, que es la carrera de educación parvularia y las estudiantes de educación parvularia y mis colegas educadoras de párvulo que forman futuras profesionales, en realidad el tema de la convivencia intercultural es una apuesta en la que todos tenemos que, ¿cierto?, que intervenir, y que nos invita a construir relaciones más horizontales, relaciones más dialógicas, basadas más bien en plasmar desde los primeros años de vida en los niños lo que es su identidad para potenciar la convivencia. Esas son las bases para la interculturalidad, que consiste básicamente como un enfoque, que ya lo voy a explicar a continuación, en que nos acerquemos a personas de otras culturas, que por supuesto, evidentemente tienen puntos de vista distintos a los nuestros, que no son ni mejor ni peor, sino son simplemente distintos. Y en ese sentido reconocer que desde el otro, que es distinto a mí, también yo puedo aprender y puedo modificar ciertos aspectos de mi cultura, de los cuales me puedo enriquecer. Entonces, evidentemente, en esa situación pueden ocurrir conflictos, tensiones, y la verdad es que hay que colocar allí, en el enfoque educativo intercultural, un sello bastante amplio que es actitudinal. Yo creo que el trabajar un enfoque educativo intercultural significa también una postura de vida, no solo con los pueblos originarios, sino que con las personas que piensan distinto a uno. Entonces, en este camino que les voy a compartir ahora, tenemos ahí un estudiante a punto de egresar, como pronto lo van a estar ustedes, invitando a los niños de una comunidad determinada a recorrer su lugar, su territorio, lo que para ellos tiene sentido, que es su espacio vital. La siguiente, Daniel, por favor. En ese sentido, desde la normativa, y voy a pasar 2 o 3 diapositivas nada más, hay mucha investigación y mucha producción. Hay países que nos llevan bastante ventaja en relación, ¿cierto?, a las experiencias, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Canadá, que hay experiencias que son bastante exitosas y de las cuales nosotros podemos aprender. Y hay ustedes conocen la UNESCO, ¿cierto?, que nos marca y nos da directrices bastante amplias, sobre todo los que trabajamos en educación, para tener un relativo acuerdo con respecto a qué es lo que tenemos que considerar. Entonces, hay como algunos principios que uno debiera tener considerado y saber y comprender para poder visualizar y proyectar el trabajo educativo en aulas interculturales. Entonces, esta respeta la identidad cultural, impartiendo para todos, indígenas y no indígenas, una educación de calidad. Porque la interculturalidad no es para los pueblos originarios, es para todos, para los que somos indígenas y para los que no son indígenas. Por otro lado, la educación intercultural tiene que reconocer y enseñar a cada niño, a cada estudiante, a cada joven, porque esta parte es la educación inicial, la educación parvularia, como se llama en Chile, educación inicial en Latinoamérica, parte de reconocer, ¿cierto?, los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales necesarias para desarrollarse en convivencia y sociedad, y tal como lo decía Daniel, que ustedes trabajaron otro ciclo de ciudadanía. Trabajar el enfoque educativo intercultural da las bases para una ciudadanía de respeto y igualdad. Y por otro lado, estos conocimientos, actitudes y saberes que se trabajan con los niños, se trabajan contribuyendo a una sociedad de mayor entendimiento y de mayor solidaridad entre grupos étnicos, que pueden ser distintos, sociales distintos, culturales y religiosos, entre las distintas naciones. Sabemos, y los estudiantes lo saben mucho mejor que nosotros, cómo la globalidad está presente, y hoy en día tenemos relaciones con grupos de diferentes culturas sociales y de otras características permanentemente. La siguiente entonces señala que, voy a tomar un poquito de agua mientras pasamos a la siguiente,
que esto que parece tan de deber ser, que parece tan desde lo obvio, que parece como natural, que uno debiera relacionarse adecuadamente, que uno debiera respetar los saberes y conocimientos de los pueblos originarios, no es tan simple, porque en todo el largo y extenso país, como está graficado, existen distintos pueblos originarios, y lo que nosotros hemos develado, hemos fundamentado y hemos investigado durante estas casi 2 décadas, que el problema es que efectivamente los profesores, muchas veces los estudiantes de educación parvularia, educación básica o media, los formadores de profesores, los profesores en ejercicio que se desempeñan en escuelas que tienen población indígena, tienen desconocimiento de los saberes propios de las comunidades. Es decir, hay un tema fuerte allí que lo podemos responsabilizar desde la institucionalidad, pero también es un rol desde las universidades como también nos hacemos cargo del tema. Entonces, este desconocimiento que tienen los profesores, que muchas veces son estudiantes que se están formando, o profesores que están en ejercicio, o profesores que están formando a otros profesores, no conocen cuáles son los conocimientos propios de los pueblos indígenas donde está inserta esa escuela. Y eso significa, ¿cierto?, que no se pueda contextualizar adecuadamente el proceso educativo, en este caso, para los niños. Entonces, claro, existe ahí, hay una imagen donde tenemos estudiantes de educación parvularia que se insertan en una comunidad indígena y que dialogan y van a la comunidad, se insertan en la comunidad, dialogan con esta machi, con esta sabia, la invitan a la sala, planifican y evalúan en función a lo que aprendieron con ella, pero también hay otros educadores que no salen de la comodidad de su aula y por lo tanto es muy difícil que puedan comprender estos saberes. Tampoco hay postítulos o perfeccionamiento donde se pueda aprender esto, y si bien es cierto, hay mucha publicación, hay muchos libros, a veces no priorizamos estos elementos en la formación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La siguiente, Daniel, por favor. Lo que ocurre es que se presenta un problema, que es un problema que tiene que ver con un currículum monocultural para todos los niños de Chile, sean o no sean indígenas. Entonces nosotros estamos formados, venimos desde el jardín infantil, los que somos mayores desde la escuela, liceo, colegio, universidad, donde tenemos un proyecto único en Chile, ¿cierto?, que tiene un arraigo colonial en la formación de profesores, hay un carácter funcionalista, que muchas veces los profesores hacen lo que les dicen que tienen que hacer, pero no hay un carácter crítico de ir más allá y indagar más allá de lo que está establecido, y hay una cultura escolar que es monocultural porque es única en Chile, que se enseña, ¿cierto?, y favorece el aprendizaje de todos los niños de la misma forma, independiente de si existan o no niños indígenas en esa aula. Y por lo tanto hay una vigencia de un sistema escolar en Chile que lamentablemente también afecta a la educación parvularia, porque hoy día hay estudios que están evidenciando que la educación parvularia se está escolarizando con ciertos saberes, ciertos propios de educación básica que se transfieren a los niveles transición 1 y transición 2, y muchas veces esa perspectiva de un currículum escolar nacional estandarizado, que podemos discutir cuál es la presión social de cuál uno u otro elemento, de alguna manera prioriza un tipo de conocimiento, y estos conocimientos y saberes no son justamente lo de los pueblos originarios. Entonces ahí hay varios estudios, y luego se señala también, y vamos a avanzar un poco más rápido porque no quiero detenerme solo en esto, que cuando uno quiere comprender y mirar las raíces de la comprensión de un enfoque educativo intercultural, uno tiene que irse un poco también a la teoría y entender que esto tiene un marco teórico, un marco empírico y un marco metodológico, que significa que no hay una sola forma de entender la realidad, sino que hay un pluralismo epistemológico, que hay diversas formas de comprender el mundo. Entonces,
Entonces, en la dimensión teórica, nos invita a articular estos conocimientos educativos occidentales que son propios de los programas, de los instrumentos estandarizados, en este caso bases curriculares, marco de la buena enseñanza, indicadores del desempeño, etcétera, ¿cierto? Que debieran dialogar con el conocimiento indígena. Y por otro lado, la dimensión metodológica también implica cambiar el cómo uno realiza las prácticas pedagógicas, porque significa implicarte con otras personas, que en este caso serían los actores del medio social en el proceso educativo, y significa que tienes que también comprender, conocer y entender la cosmovisión indígena que subyace en esta forma de cultura. La siguiente, por favor, tiene justamente que ver con que cuando uno reconoce que existe una pedagogía indígena, es cierto, hay un conocimiento escolar occidental, pero también hay una pedagogía indígena que es un cuerpo de conocimientos que ellos han construido sobre cómo se relacionan con la naturaleza, con lo social, con lo espiritual, con lo valórico, con lo cultural, que es transmitido, en este caso, la cultura mapuche, de generación en generación. Y por otro lado, cierto, tienen ciertas prácticas socioculturales que son propias de un contexto determinado, donde ellos tienen elementos fundamentales a potenciar y privilegiar la educación familiar. Y por otro lado, se ha validado y demostrado que existen conocimientos indígenas que constituyen métodos y finalidades educativas que tienen un sustento de formación de las personas. Entonces hay investigaciones sobre el tema y nosotros hemos difundido el conocimiento en relación a ello. La siguiente, Daniel, si eres tan amable. Ya voy a ir llegando justamente para el público objetivo, que son las estudiantes de educación parvularia, a comentarles que este tema no es lejano, no es distante, no es un tema que no esté presente en los referentes curriculares. Y aquí voy a arrojar una serie de diapositivas para que ustedes vean cómo se vincula la interculturalidad con la formación y educación de niños menores de 6 años y el trabajo con sus familias. Si ustedes miran las bases curriculares, que me imagino que las deben conocer, sobre todo las bases curriculares recién publicadas en el 2018, uno de los 5 temas ejes, además del desarrollo sostenible, la visión de enfoque en género, inclusión, diversidad y formación ciudadana, está presente, es el tema de la interculturalidad. Por lo tanto, uno tendría que pensar que si se va a titular de educadora de párvulos, si está formando educadora de párvulos o está trabajando como educadora de párvulos, el principal referente curricular que te está diciendo qué es lo que los niños debieran aprender, señala el enfoque educativo intercultural. La siguiente, por favor. Por otro lado, también uno puede comprender cómo esta educación intercultural, que es la que potencia las bases curriculares, también es una tendencia reformadora. Nosotros el tema está mucho más socializado, cómo esta tendencia de reformar la práctica educativa supone, ¿cierto?, hacer modificaciones en la práctica cotidiana. Significa, por ejemplo, que el educador de párvulo, el profesor básico, el profesor de enseñanza media, ya no trabaja solo, sino que tiene que tener efectivamente una implicación de estos actores que yo les decía que eran los actores del medio social, que es avanzar, pero avanzar significativamente en integrar, en aceptar la colaboración que las familias te pueden hacer del proceso educativo, que ellos puedan tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a cuáles son los elementos del proyecto educativo institucional, que ellos puedan tener también un rol más participativo respecto a la gestión que hace la unidad educativa. Por otro lado, supone permitir que los profesores, ustedes que van a ser educadoras de párvulo en un tiempo más, puedan innovar
y ustedes en su formación ya tengan esta incorporación de saberes y conocimientos educativos indígenas. ¿Y estos conocimientos dónde están? Yo les voy a mostrar un listado de conocimientos existentes en unas diapositivas más, donde están los saberes, que son las propias comunidades de los pueblos indígenas, que te dicen, esto yo quisiera que usted lo considerara en la educación de mis hijos. Nosotros hemos entrevistado hasta esta fecha más de 500 quinches. Los quinches son los sabios de las comunidades, y ellos nos han señalado, y les voy a mostrar el listado de cuáles son los conocimientos, saberes y actitudes que ellos desean que sean incorporados en la formación de sus hijos, de sus nietos y de las futuras generaciones. Y por otro lado, también hacer un llamado a los profesores que ya están en ejercicio, que no porque estén titulados, no porque ya tengan su título, no se cierren a esta posibilidad de formarse en resignificar el proceso educativo en sus aulas. La siguiente, Daniel, por favor. Entonces, está en las bases, te permite como educador, como profesional, pero también, ¿cierto?, obliga a aquellas personas que estamos en educación, aquellos que nos estamos formando, a que en la formación de profesores este tema sea incorporado. Es decir, la formación de futuros educadores, que en el caso de ustedes, debiera considerar elementos teóricos y de investigación científica en la formación intercultural. Nosotros hicimos la otra vez un estudio muy rápido de más de las 100 carreras de educación parvularia que hay en Chile, 100 porque hay instituciones que las dan en diferentes sedes, y la verdad es que no hay más de 10 instituciones que tengan el tema de formación intercultural en su itinerario formativo. Hoy en día, producto de las bases curriculares del marco de la buena enseñanza, se están haciendo actualizaciones curriculares donde se está incorporando una asignatura por lo menos vinculada al tema. Por otro lado, lo que yo quiero plasmar y dejar más en esta conversación un poco direccional que estamos teniendo, pero espero poder conversar cuando termine la presentación, es que ustedes puedan reflexionar sobre este tema. O sea, cómo este tema de alguna manera les va a impactar. Aunque haya un niño de ascendencia indígena, uno tiene el deber ético de incorporarlo en su quehacer pedagógico. Y por otro lado, como yo les quiero invitar a todos quienes estamos aquí, y que lo podamos difundir, a cómo tenemos que construir una propia visión de interculturalidad, no solo en el diálogo con el otro, sino que en el tipo de relación que nosotros establecemos con el otro. Y para eso, cierto, se requiere de profesores, educadores que estemos preparados. O sea, una conversación o una conferencia no es suficiente. Hay que indagar, profundizar y mirar no solo la rama, no solo el tronco, sino que hay que indagar en la raíz. Y la raíz no es visible, no es visible a la simpleza de la mirada. Hay que profundizar mucho más en ello, y eso requiere dedicación, tiempo y compromiso. La siguiente, Daniel, por favor. Entonces, por ejemplo, esto es muy rápido, solo porque yo les quiero señalar que a veces las personas dicen, no, pero es que esto es tan complicado, ¿cómo lo voy a llevar? Lo voy a llevar al aula. Bueno, aquí hay una planificación para las chicas que son estudiantes de educación parvularia de uno de los ámbitos de experiencia, que es un ejemplo súper concreto que yo lo seleccioné especialmente para ustedes, que es el ámbito de experiencia de desarrollo personal y social, es con sala cuna, siempre dicen que les cuesta más trabajar con sala cuna, por eso puse sala cuna. El núcleo de aprendizaje es convivencia y ciudadanía, y simplemente en una sala donde haya niños indígenas y no indígenas, se puede hacer una valoración de la familia y respeto con los otros, simplemente teniendo una sesión de canciones con invitación de abuelas de distintas comunidades, a que con cojines en el suelo nos sentemos y abuelas de comunidades aymaras, mapuches, nos canten desde su corazón y de su alma esos relatos, esos EP o esas canciones, esos cuentos que van transmitiendo de generación en generación. Es tan simple que significa, cierto, recoger conocimientos que aporten simplemente a la sensibilidad común. Y no solamente es para los bebés, sino también se puede invitar a otras mamás y a otras familias. Traje otra planificación también para que ustedes vean que el tema se puede aplicar. La siguiente, Daniel.
Por ejemplo, aquí tengo una propuesta súper clara, cuando los jardines infantiles dicen es que en realidad queremos trabajar la educación sustentable, que es otro de los temas que está presente en las bases curriculares. Bueno, la educación sustentable va de la mano de la educación intercultural. Hay una guía, por si ustedes no la conocen, que es muy linda, muy buena, y ojalá la puedan revisar, que es la guía de educación parvularia que creó el Ministerio del Medio Ambiente el año 21, y se llama Guía de Educación Parvularia, valorando y cuidando el medio ambiente desde los primeros 6 años. Y ahí colocan, por ejemplo, algunos, yo hice un ejemplo, no lo tomé completo, y dicen que los valores de educación ambiental tienen que ver con la austeridad, con el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad. Fíjense que esos son los valores más importantes que tiene la cultura mapuche para enseñar en la educación familiar de su hijo. Por ejemplo, el Okugún es un valor que tiene que ver con el respeto hacia la naturaleza, que contempla el respeto hacia los animales, los vegetales, el agua. El respeto está en la Guía de Educación Parvularia Occidental y lo trabajan en las comunidades indígenas. El Yamugún, aprecio, agradecimiento, la armonía, son todos valores propios de la cultura indígena, no solo los pueblos mapuches, sino que de otros pueblos presentes en nuestro país. Y bueno, yo se los vinculé allí con algunos objetivos de aprendizaje en las bases curriculares para que ustedes vean que es posible planificar y relacionar el enfoque educativo intercultural con los referentes curriculares. La siguiente, por favor, Daniel, porque tú me vas a tener que avisar en el tiempo. También hay otro referente curricular, el marco de la buena enseñanza. Nosotros tenemos un marco de la buena enseñanza que es propio de nuestro nivel. Si bien es cierto, recoge elementos del marco de la buena enseñanza para todos los docentes, hay uno que es específico de la educación parvularia. Y fíjate que dentro de los dominios invita a trabajar la articulación del conocimiento indígena con el conocimiento escolar. La preparación de la enseñanza, por ejemplo, ¿qué significa si tú implementas la educación intercultural? Bueno, implica que tienes que conocer, que tienes que valorar y que tienes que trabajar con la familia para conocer lo que ellos esperan. La creación de ambientes propicios. ¿Quién mejor que la familia, los abuelos, las mamás, los papás vengan al aula y colaboren con ellos? En la enseñanza para el aprendizaje, ya en la preparación conociste los saberes. Bueno, en la enseñanza para el aprendizaje los tienes que planificar y los tienes que incorporar. Y en las responsabilidades profesionales tienes el rol de ser un aprendiz permanente, y si en nuestro país existen niños de ascendencia indígena, deben ser considerados. Y eso está en el marco de la buena enseñanza cuando dice compromiso ético con la formación en la infancia. Son solo ejemplos para que ustedes vislumbren. La siguiente, por favor. Son solo ejemplos para que ustedes vean que hay evidencia que es posible articular el conocimiento indígena con el conocimiento escolar monocultural. Solo puse esos ejemplos para que ustedes lo pudieran revisar. Ahora les voy a contar qué es lo que nosotros hemos hecho, no con el ánimo de ser autorreferentes, muy por el contrario, con el ánimo de compartir y con el ánimo de motivarlos a que ustedes puedan profundizar en las raíces de esta cultura. Nosotros venimos trabajando por años consecutivos la adjudicación de fondos, es decir, vinculados a el reconocimiento de lo que significa el conocimiento indígena. Vamos a publicar ahora un libro que yo se lo voy a mandar a Daniel y ojalá ustedes tuvieran acceso, que es una propuesta pedagógica para todos los pueblos originarios de Chile. Hemos trabajado un modelo de intervención educativa, estamos construyendo un protocolo de actuación, es decir, estamos trabajando en la temática y estamos trabajando en programas de magíster y de doctorado para formar capital humano que siga avanzando en esta línea. Entonces, si avanzamos a la otra lámina, nos vamos a dar cuenta que el relacionarse con otros pueblos originarios requiere protocolos para poder, ¿cierto?, asumir este proceso educativo. Cuando no hay un protocolo, o sea, no hay un lineamiento común de cómo actuar, falta y se carece de ausencia, no hay estrategia
de cómo comunicarse entre los profesores, entre los UTP, entre los sabios, entre las ELSI, entre los educadores tradicionales, entre la mamá, entre la abuela, entre los tíos, entre el supervisor, etc. O sea, tiene que haber un protocolo que te permita orientar la comunicación e interacción adecuada entre lo que es la escuela, comunidad educativa potente, con toda su gestión administrativa, y lo que es el medio social con todo lo que implica. Y cuando digo medio social, la familia me queda corta, porque es medio educativo social, es primero la familia, la comunidad, las redes, otros profesionales, las autoridades, los políticos, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos con este protocolo que va a salir para orientar esta relacionar, ¿cierto?, entre la escuela y los agentes del medio social, queremos solamente facilitar la colaboración entre ellos y queremos sobre todo orientar un marco de entendimiento educativo y social. No tenemos otro afán y está ahí muy claramente explicado en ese protocolo. La siguiente, por favor. Cuando uno piensa en un protocolo, y en esto no me voy a detener porque hay mucha bibliografía allí, lo que queremos nosotros es tener los siguientes principios, o sea, comprender lo que significa trabajar en una escuela con presencia de comunidad indígena, tener un conocimiento, un reconocimiento y una valoración de lo que significa la integración de los agentes del medio educativo social en el proceso educativo, una actitud de respeto por la identidad que tienen estos niños y una enseñanza a todos los niños, porque malamente creemos que la educación intercultural se hace en escuelas donde hay pueblos originarios, se hace en escuelas donde hay pueblos indígenas o se hace solo en escuelas para indígenas. Y eso hay que romperlo porque todos los niños tendrían que tener la misma formación en conocimientos, actitudes y procedimientos independiente de la sociedad en la que vivan y la cultura, ¿cierto?, que ellos tengan. La siguiente, por favor. Y para ir avanzando, ¿cierto?, ahí yo quise colocar con diferentes colores, pues las educadoras siempre somos medias didácticas para esto, para que ustedes recordaran que en general algunos roles específicos que ustedes tendrían que desempeñar si quieren implementar un enfoque educativo intercultural. No pueden armar su proyecto educativo solas, no pueden planificar solas, sino que tienen que cogestionar con otros agentes del medio social el diseño e implementación del proceso pedagógico. Necesariamente tienen que implicar a la familia en la selección de cuáles son los contenidos que ellos esperan que sean trabajados con su hijo. Y por otro lado, es importante, y tengo más actividades, es generar actividades educativas que hoy en día es muy importante que sean en procesos y métodos de co-construcción. Ya no existe la educadora que planifica y evalúa sola. Tiene su técnico al lado, tiene su directora, tiene su asesora, tiene un conjunto de mamás, papás, sabios, asesores. O sea, el hacerlo con otros siempre va a ser mucho más enriquecedor. La siguiente tiene que ver con que como aunque uno tenga en un jardín infantil 100 niños y haya un solo niño de ascendencia aymara, usted debiera fomentar prácticas interculturales para todos los niveles educativos de ese jardín infantil. Por otro lado, qué importante es la creación de recursos pedagógicos co-construidos. Hoy en día los padres, las familias, nos pueden colaborar mucho, por ejemplo, en la creación de recursos propios de la naturaleza, de ese territorio que se pueden llevar al aula. Y por otro lado, y ahí voy cerrando, ¿cierto?, este conjunto de ideas, es cómo nosotros podemos implementar rutas educativas que no sean solo las rutas educativas dentro del aula, sino que rutas educativas que sean inversión en las actividades socioculturales propias de la comunidad. No solamente la celebración de un Año Nuevo Mapuche, sino que rutas socioculturales que permitan que el niño sienta que es reconocido y valorado el lugar donde él crece y se desenvuelve también, y que su familia también puede aportar para otros niños que no son indígenas y que ahí se puede producir este diálogo intercultural.
A continuación tengo algunos ejemplos, porque no les quiero recargar, que me gustaría que pudieran mirar y comentarles de manera muy general que nosotros tenemos un enfoque metodológico de investigación educativa, de proceso participativo, de co-construcción, y que ahí hay una serie de artículos y tiene que ver, ahí hay incluso unas láminas, una fotografía donde estamos inmersos en la comunidad. Daniel también buscó este libro que está al centro, que nosotros lo difundimos en toda la Universidad del Consejo de Rectora a propósito de un proyecto FIT, y que justamente da indicaciones para las universidades de cómo incorporar la interculturalidad en la formación inicial docente. Ahora, cuando digo formación inicial docente, no digo solo para los profesores, sino que también para los sociólogos, para los periodistas, para los agrónomos, para los ingenieros, para los abogados. Y hoy día cada vez uno se da cuenta que hay más temáticas, por ejemplo, en la adjudicación de proyectos FONDEF, que son proyectos prioritarios con creación de recursos. Se están creando en derecho, en nutrición y en salud también proyectos educativos interculturales, que nos llaman a los académicos a generar redes entre nosotros mismos para generar sinergia en la adjudicación de estas propuestas. Y finalmente vienen un conjunto de láminas, ¿cierto? Porque seguramente Daniel también te lo puede compartir con ustedes, que en algún momento, cuando ustedes tengan tiempo, me gustaría que visitaran esta página que se llama Inatusugumeu, que no tiene una traducción literal, pero es como desde el adulto mayor hacia la niñez, por eso se va como en distintos tamaños, se va traspasando el conocimiento en un tiempo que es de iluminación y que tiene que ver con el valor y el respeto por lo natural. Entonces ahí ustedes se van a encontrar con una página que fue producto de un FONDEF, y ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, experiencias, recursos, libros, planificaciones, material didáctico, revistas, libros, etcétera, porque es un repositorio de educación intercultural. Entonces los invito a que anoten la página y lo puedan buscar, pueden colocar la palabra Inatusugumeu y colocan Soledad Morales, y ahí les va a salir la página. Si pudiéramos volver a la presentación. ¿Cierto? Avanzamos, nos quedan súper poquitas diapositivas. Pasamos a la siguiente, gracias Daniel. Ahí está la página desarrollada, y ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que ustedes van a encontrar los investigadores y se van a encontrar con todos esos libros, planificaciones y unidades. O sea, hay mucho material disponible para su trabajo pedagógico. Y luego vienen un conjunto de láminas, la siguiente Daniel, por favor, que revelan cuáles son los saberes y conocimientos que les importan a las familias. La siguiente, que tiene que ver con que, por ejemplo, hay resultados de investigaciones que te señalan cuáles son las formas de aprender en las familias, cómo se valora la importancia de los relatos, de la poesía, de los comportamientos, de lo sociocultural, cómo se aprende desde el jugar, desde el hacer, desde el observar. La siguiente, y cada una está con sus códigos representativos, cuáles antes eran las estrategias de cómo aprender. Aquí dice cómo se enseña, cuáles son las estrategias para enseñar, fundamentalmente a través del consejo, de la conversación y de estar tiempo juntos y haciendo juntos y mostrándoles cómo se hace y el compartir. Voy a avanzar entonces para ir cerrando. Hemos relevado allí los conocimientos, cierto, importantes, que tienen que ver con lo actitudinal, con respetar, con reconocer, con valorar. La siguiente. Hay algunos ejemplos de situaciones que nosotros hemos trabajado con nuestras estudiantes y que ya están en ejercicio profesional, ¿cierto? Donde integran actividades propias de la comunidad en sus procesos pedagógicos. No son fotografías de internet, son fotografías reales de nuestras comunidades. La siguiente. También son de nuestras comunidades, en donde se hacen actividades de compromiso y de involucrar tanto a las familias
como a los sabios en distintas ceremonias. Y luego, bueno, un poco lo mismo, ¿cierto? Esta transmisión a través de los cuentos, los epeus, los relatos, la poesía, la conversación, la siguiente. Y ya ahí hay algunos juegos propios de las comunidades, aprender haciendo, la siguiente. Y bueno, ir cerrando, porque después las 4 láminas que vienen son de bibliografía, ir cerrando que invitando a estas estudiantes de educación parvularia que están partiendo, que hay una parábola muy bonita, que es la parábola del colibrí, y es que realmente uno puede aportar a veces un granito, pero ese granito es significativo en la medida en que sumamos varios granitos. El bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su pellejo, un pequeño picaflor recoge una y otra vez en su piquito un poco de agua. Y entonces un león sarcástico le pregunta, ¿es que acaso crees que con esa cantidad de agua vas a apagar el incendio? Y el pequeño le contesta, yo sé que no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Y eso es lo que les invito hoy día, a poner un poco de su parte, a mirar un poco más las raíces y a poder difundir, conocer y sobre todo respetar este enfoque educativo intercultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Ahí te están poniendo unas manitos, ya. Agradecer tu presentación. Yo cuando dejé de compartir, quería compartir la página, pero son cosas ahí que pasan y no lo pude hacer en el momento, así que lo voy a compartir. Justo ahora no me deja. Ahí, a ver, vamos a ver de nuevo. Hay una manito arriba, Daniel, mientras lo intentas. Si a lo mejor Perfecto. no sé si Alejandra quiere hacer una consulta. Alejandra Águila, ¿tienes la manito arriba o se te apretó sin Sí, querer? buenas tardes. Muchas gracias, señora Soledad Morales, por todo lo que nos presentó. En realidad, la interculturalidad está por muy debajo de muchas nociones de las educadoras porque no lo colocan mucho en práctica. Yo tengo que agradecer mucho a la universidad porque en una de mis asignaturas en investigación e innovación educativa, nosotros presentamos nuestro proyecto sobre la interculturalidad y en realidad nos empapamos de todo esto y me hace sentir muy orgullosa de haber sido parte de mi equipo de trabajo y haber aprendido mucho y muchas cosas de las cuales usted nombró son realmente verídicas. Estamos en una situación en la cual la interculturalidad no la hacemos parte de nuestras aulas y se ve reflejado. Lamentablemente, aunque exista un niño que tenga descendencia mapuche, estamos en la obligación de poderlo colocar a la educación de nuestros demás compañeros, de sus pares, para que puedan aprender, para que puedan enfocarse, para poder saber de que existe este tipo de cultura. Mi sueño, que me queda muy poco, es dar mi defensa, pedirle a Dios que me salga bien, titularme e irme a trabajar a una escuela que queda cerca de Payaco, Valdivia, donde una de las asignaturas que ellos imparten es el mapudungú. Y ese es mi sueño, o sea, ir a trabajar a un colegio rural. Ese es mi sueño. Y en realidad ahora esto me encantó, o sea, me voy contenta de haber participado. Pido disculpas por no encender mi cámara porque estoy desde el celular, pero agradezco mucho todo lo que me informó y logré sacarle pantallazo. Y gracias a todos los docentes, porque todos los docentes que están aquí presentes son los que me ayudaron mucho y pude aprender mucho de ellos, de todos. Muchas gracias. ¿Me permites comentarle, Daniel? Por supuesto, Soledad, y agradezco también a Alejandra. Adelante, Soledad. Sí, sin duda, agradecer el testimonio de Alejandra e invitarla, ya que pudo tener una formación en intercultural en su universidad, lo que es valiosísimo, a que siga profundizando en ello
y luego a que revise documentos, textos, y que pueda indagar y ser pionera, ¿cierto?, en incorporar más prácticas educativas interculturales. Yo te felicito por ello y te deseo mucho éxito en tu examen y después en lograr estos sueños. Muchas gracias. Voy a tenerlo presente y realmente todos los links y todos los libros, aunque sea el profesor Daniel, lo voy a estar molestando para que me esté dando los nombres. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Gracias, Alejandra. Bueno, y aprovecho también eso último que dijo Alejandra, que volver a agradecer a Soledad porque está entregándonos su tiempo, toda su investigación. Yo se lo dije una vez cuando era alumno en su clase, le dije que para mí era un referente en estos temas y por supuesto acá se ve evidenciado por todos esos conocimientos, sobre esas investigaciones y ustedes se dieron cuenta, no, están de más mis palabras, esa pasión y esa importancia que ella ve en lo que está haciendo y que no es un beneficio para ella, sino que para toda la infancia. Así que yo creo que es un momento que nos hace también preguntarnos nosotros y reflexionar qué estamos haciendo nosotros, como ese picaflor que ella mostró al final, ¿cierto? Desde dónde queremos aportar. Entonces, para mantener nuestros tiempos, para respetar también a nuestra expositora y a todos los que están presentes, queremos cerrar con las palabras de nuestra coordinadora, Alina Arcángel, para que podamos ir cerrando este proceso. Adelante, estimada Alina, que también nos ayuda siempre a organizar estas actividades, así que ahí está presente. Hola, buenas tardes a todos. Soledad, muchas gracias por esta tremenda exposición, ¿cierto? Que yo creo que lo que decía Alejandra sintetiza. Sin duda levantaste una temática importante que además está en la palestra, dado los acontecimientos, ¿cierto?, nacionales que estamos construyendo, estamos definiendo cómo queremos entender un país y claramente la interculturalidad es parte de nuestro país, por lo tanto, sin duda es un gran desafío. Como carrera de educación parvularia en la universidad, lo tenemos muy presente y sabrá también el equipo y comentarle también a las alumnas que estamos en proceso de innovación curricular. Y parte importante del sello que le queremos dar, ¿cierto?, a esta nueva innovación curricular, mejorando nuestros planes, ¿cierto?, de estudio, es justamente con lo que tiene que ver con la interculturalidad y los elementos que tú destacaste que estaban en él, que tienen que ver con la educación sustentable, ¿cierto?, que tienen que ver con este concepto de ciudadanía, que por cierto las bases curriculares lo relevan, pero en la práctica se ve muy poco y será también la experiencia que tú has tenido. Nos quedamos mucho en el discurso, pero en la práctica nos hace falta avanzar. O sea que agradezco, sin duda hay un tremendo desafío para seguir conversando y buscando nuevos espacios para ir desarrollando esta visión de este país tan, no solo desde lo indígena, que por cierto son los más cercanos y los más pertinentes a nuestra cultura, sino que dado la inmigración que tenemos, Sí. tantos otros pueblos, ¿cierto?, países y culturas que ya son parte de las aulas. Por lo tanto, es importante también darle espacio a esto. ¿Ya? O sea que agradezco tus palabras, agradezco la presencia de todos los que están acá, estudiantes, docentes e invitados. Muchas gracias, Alina. Bueno, no sé si Soledad quiere decir nuestras últimas palabras para cerrar, agradeciendo a todos los participantes. Así que Soledad se puede aquí despedir de todos Sí. los que estamos aquí conectados. Yo agradecer a Daniel, que fue gestor, digamos, de esta iniciativa, cuando fue alumno nuestro, y valorar profundamente que se consideran las universidades regionales. Yo creo que las universidades regionales en Chile tenemos mucho que aportar. También realizamos investigación, también realizamos publicaciones, también tenemos universidades acreditadas, y yo creo que nosotros tenemos que trabajar más colaborativamente entre las universidades que estamos formando educadoras de párvulo. Yo felicito lo que comentaba Lina con respecto a generar innovación. Yo creo que los temas de innovación son temas comunes. Cuando uno, en el rol de acreditadora PAR, uno empieza a revisar los itinerarios formativos de otras universidades, el tema de la formación metodológica para trabajar con familia y comunidad es muy, muy potente. El tema, cierto, de abrir estos espacios dialógicos en ciudadanía, en interculturalidad, son necesarios. Y yo creo que hay universidades que tenemos distintas experiencias y tenemos, yo creo, el deber
de compartirlo. Así que muy contenta de la invitación y contenta también de llegar a las futuras generaciones y llegar a las estudiantes. Eso lo valoro muchísimo y felicito este ciclo de actividades que creo que son tremendamente potentes, no solo para nuestras estudiantes, sino que también en formación continua para las egresadas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias a todos. Ahí puede ver Soledad en el chat, están agradeciendo. Así que nos seguimos acompañando, que estén muy bien, que tengan una buena semana y felices fiestas, ciertos patrias, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao Chao, a todos, chao. buenas tardes.